Casas en ventas en Texas, específicamente en Fort Worth. ¿Cómo están los precios de las casas aquí en Texas? Y el mercado de casas nuevas, ¿cómo está? Hoy vamos a discutir esos temas. La demanda de casas aquí en Fort Worth, Texas, sigue en alza y lamentablemente la disponibilidad de inventario no ha aumentado a los niveles que se estaban esperando, y eso ha estado poniendo muchísima presión en los precios de las casas. Pero antes de entrar en materia y ver cómo están los precios actualmente, quisiera hacer un repaso de las condiciones que afectan el precio de una casa. Veamos. El punto número 1 que tiene mayor importancia a la hora de determinar el precio de una casa es la ubicación. Cómo son los colegios a los que van los niños que viven en las casas donde está ubicada en esa zona. Cómo son los servicios, qué tan cerca está de los automercados, de las tiendas, de los restaurantes, cómo es el acceso a las autopistas, qué tan lejos está de los centros donde hay gran concentración de trabajo. En fin, la ubicación es el aspecto más importante cuando determinamos el precio de una casa. El segundo aspecto más importante es las condiciones en que se encuentra la casa. En especial lo que se refiere a los sistemas estructurales de la casa, como la fundación, el techo, el aire acondicionado, la calefacción, el sistema eléctrico. Pero también las condiciones generales de la casa, cómo está la pintura, cómo están los exteriores de la casa, el backyard, los jardines, en fin, todas las condiciones generales de la casa tienen un impacto en el precio. Luego de todo eso tenemos el tamaño, obviamente. Una casa en muy buenas condiciones, en una muy buena ubicación de 1500 pies, seguramente será un poquito más económica que una casa también en la misma ubicación con muy buenas condiciones, pero un poco más grande. No necesariamente se refiere a los pies, al precio por pie cuadrado. Me refiero al precio general de la casa, y ya vamos a ver un poco lo del precio por pie cuadrado más adelante. Y por último, el cuarto aspecto es la edad de la casa. No es lo mismo una casa construida en 1959, que es la fecha de mi nacimiento, que una casa construida en el 2020. Obviamente, por más buenas condiciones en que se encuentre la casa, mientras más antigua sea, menos favorable va a ser a la hora de calcular el precio. Puede que esté en perfectas condiciones, pero hay que recordar que los códigos de construcción han cambiado y que hay cosas que son importantes, como por ejemplo el aislamiento que se le pone a las casas. En el pasado no era tan bueno como es ahorita, entonces las casas más nuevas son más eficientes en el ahorro de energía, lo cual se traduce en ahorros en el pago de los bills de los utilities, y obviamente eso se cobra por algún lado y se cobra por el precio de la casa. Entonces la edad es el cuarto aspecto en esa lista de que se toma en cuenta a la hora de determinar el precio de una casa. Ahora, ya que hemos visto esto, vamos a ver cómo están los precios aquí en Fort Worth. Estos números que vamos a ver ahora se refieren al cierre del mes de abril. Cómo cerraron los precios en Fort Worth en el mes de abril. Y el precio promedio de una casa en Fort Worth en el mes de abril fue de $285,000. Eso es casi un 16% más que hace un año. Eso quiere decir que una casa que en abril del 2020 costaba $245,000, hoy día cuesta por lo menos $285,000. Como ven, un brinco muy importante. Históricamente en los últimos años estábamos teniendo crecimiento de 2 y 3% en el precio de las casas. Este año, a pesar de la pandemia, a pesar de que mucha gente, inclusive gente que yo conozco, decía, no, con la pandemia los precios de las casas van a bajar, yo me voy a esperar un poco porque sé que los precios van a bajar. Bueno,
ha sido todo lo contrario. Los precios han tenido hasta 3 y 4 veces más que lo que históricamente estaban creciendo recientemente. De nuevo, estoy hablando en este caso específicamente de Fort Worth, aunque en toda el área de aquí de Dallas y Fort Worth Metroplex más o menos la situación es similar, con algunas que otras variantes en algunos casos. Ahora veamos el rango para las casas de 3 habitaciones, no el general de todas las casas, sino solamente las de 3 habitaciones, que son por donde normalmente los primeros compradores buscan para empezar su aventura de tener su propia casa. En este caso, el precio promedio de una casa de 3 habitaciones en Fort Worth es $255,000. Y el crecimiento también ha sido un poco menor que el precio promedio en general. Ha sido solamente de un 14,5% más o menos. No mucho menos, pero es un poco menos. Eso quiere decir que una casa de 3 habitaciones que en abril del 2020 costaba $222,000, ahora en abril del 2021 está en $255,000. Ahora bien, ante la escasez de inventario de casas, mucha gente ha estado preguntando por nuevas construcciones. Y efectivamente las nuevas construcciones han sido un buen aliado en este momento de bajo de inventario, pero también hay que decir que las constructoras no se han dado abasto para suplir esa falta de inventario y están trabajando, casi que están vendiendo prácticamente de inmediato todo lo que sacan. Y también se han visto afectadas por el precio de la madera y ha hecho que los precios de las nuevas construcciones también crezcan. Si extraemos de las estadísticas generales solamente las nuevas construcciones, vemos que el precio de una nueva construcción aquí en Fort Worth está en los $306,000. Eso representa un 15% más que hace un año. Hace un año, una casa de nueva construcción en Fort Worth se podía conseguir como media en $265,000. Y ahora estamos hablando de que ha pasado de los $300,000. Cuando nos enfocamos en nuevas construcciones de 3 habitaciones, el precio promedio está en $268,000. Y aquí sí hubo un crecimiento un poco menor, solamente del 8%. O sea que una casa hace un año de nueva construcción de 3 habitaciones costaba más o menos $248,000. Ahora $268,000, $20,000 más para una casa de nueva construcción de 3 habitaciones. Y bueno, a pesar de ese crecimiento tan importante en los precios, las casas se están vendiendo volando. Como media en Fort Worth, las casas se están vendiendo en 4 días. Nosotros como agentes de bienes raíces hemos tenido casas aquí en Fort Worth y las hemos vendido en 1 o 2 días. Apenas la ponemos en el mercado y tenemos múltiples ofertas. Cuando vemos específicamente el mercado de casas de 3 habitaciones, la situación es más o menos lo mismo, aunque es 5 días en vez de 4, pero es muchísimo. También hay que tener en cuenta que las casas se están vendiendo por encima del precio de lista. Efectivamente, al haber tantas personas compitiendo por las casas y poco inventario, eso hace una presión sobre los precios. Y en promedio, en el mes de abril se vendieron las casas como media en un 2% por encima del precio, que es, a pesar de que es mucho, pero es menos que el trimestre anterior, donde se estaban vendiendo las casas en un 8%, 10% más por encima del precio. En el caso de las casas de 3 habitaciones, más o menos es la misma situación. Se están vendiendo alrededor de un 2% por encima del precio, como media, pero hay casos donde se venden, mientras mejores condiciones estén las casas, más por encima del precio se están vendiendo. Los inventarios siguen muy bajos de casa. Estamos hablando que tenemos menos de un mes de inventario en Fort Worth. Creo que es 0.9 meses de inventario en Fort Worth. Y como les he dicho en otros videos, para que el mercado esté sano y estable, se requieren por lo menos 6 meses de inventario. Y ahorita estamos en menos de un mes. Es una locura tremenda.
Para que tengan una idea de la situación, en toda la ciudad de Fort Worth, a finales de abril, había disponible para la venta 858 casas. Cuando en una situación normal deberíamos tener alrededor de 1.400 casas a la venta. Y se vendieron 948 casas en abril. O sea que a final de abril había 848 casas a la venta, pero en el mes total se habían vendido más de 900. O sea que se están vendiendo más casas en un mes de las casas que realmente están en venta. Por eso es que el número da ese número de menos de un mes de inventario. O sea, las casas que están saliendo a la venta son menos que las casas que están vendiéndose en un mes. Mucha gente me llama y me pregunta cómo está el precio promedio por pie cuadrado de las casas, que es un dato que lo usamos algunas veces para algunas cosas, pero para mí es irrelevante porque no es tan fácil como, sí, el precio promedio es tal y si la casa mide tanto, entonces no es tan así directo y no quiero entrar en mucho detalle en ese tema porque es un tema un poquito que nos requiere más tiempo. Pero como igual me preguntan, el precio promedio o medio de una casa en Fort Worth es $146 por pie cuadrado. Cuando vemos las casas específicamente las de 3 habitaciones, estamos hablando que el precio es $153. Mientras el precio, los pies de las casas son más pequeñas, el precio por pie cuadrado es un poco más alto. En el caso de las nuevas construcciones, para una casa en total de nuevas construcciones estamos hablando que es $154 por pie cuadrado, pero cuando vemos que nuevas construcciones de 3 habitaciones estamos hablando de $162 por pie cuadrado. ¿Qué quiere decir todo esto en resumen? Bueno, se dice todavía, lo que quiere decir es que en Fort Worth todavía se consiguen casas a buenos precios, que hay mucha competencia, que las nuevas construcciones es una alternativa y que muy especialmente en este mercado es importante que ustedes tengan la asistencia de un agente de bienes raíces con experiencia que conozca el mercado, que los ayude a navegar esas aguas aquí en Dallas y Fort Worth. Sobre todo si van a trabajar con nuevas construcciones, porque hemos estado viendo que los contratos de los builders se están poniendo cada vez más leoninos, cada vez más duros para proteger los intereses de ellos, por supuesto, y para poner en riesgo un poco los intereses del comprador. Entonces es muy importante también en el caso de nuevas construcciones de que ustedes no vayan solos a negociar con el lobo, sino que vayan acompañados de un agente de bienes raíces que revise los contratos y que los asesore y los ayude a tomar buenas decisiones. Todavía en el mercado se consiguen casas alrededor de los $250, no necesariamente en el propio Fort Worth, pero en los suburbios de Fort Worth, en casas en buenas condiciones, seguramente compitiendo un poco y peleando un poco con las otras ofertas que van a tener, pero con la ayuda de un buen realtor o agente de bienes raíces seguramente lo van a lograr y vale la pena. Yo siempre digo, yo soy aunque trabajo en todo el área de Dallas y Fort Worth, yo soy un advocate, como llaman aquí, un defensor de que el área de Fort Worth es un área muy buena para vivir, aunque en el lado de Dallas, en los suburbios de Dallas también hay muy buenos vecindarios, pero yo sigo pensando que se obtiene mejor calidad por precio aquí en Fort Worth que del lado de Dallas. Si tienen preguntas más sobre este tema, quieren un análisis específico de alguna zona de aquí de Dallas y Fort Worth que no sea la ciudad de Fort Worth, yo también los puedo ayudar sin ningún compromiso. Nos pueden contactar en el email que ven aquí abajo. Y bueno, este ha sido un breve video de esta semana para ver cómo están un poco los precios y las casas en ventas en Texas, Fort Worth, y bueno, y discutir un poco de cómo está el mercado y de las opciones que ustedes tienen, sobre todo como primeros compradores.
Cualquier duda, no dejen de contactarme en mi email que está aquí, en el email nuestro, o suscríbanse en el link que está en la descripción del video, o dándole a la casita que está aquí en esta esquina para que cada semana, cada miércoles en la mañana, les avise cuando publicamos un nuevo video. Gracias por vernos y que tengan una excelente semana. Gracias.